egun on guztioi eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etorri izanagatik. Lehenik eta behin, elkartasuna adierazi nahi diegu Global Sumut flotillako euskalkideei, ertzainak Loiuko aireportuan Israeldik itzultzean erabilitako indarkeriagatik. Inoiz ez genuen pentsatuko ertzaintzak kolpeka tratatuko zituenik euskal ekintzaileak. Israelgo gobernuak tratu txarrak eman ondoren, Palestinako herriari laguntza humanitarioa eramaten saiatzeagatik. Gure ustez, ertzaintzaren jarduera erabat neurrigabea eta justifikaziorik gabea izan da. Decía que en primer lugar queremos trasladar nuestra solidaridad a los y las miembros vascas de la Global Sumut Flotilla por la violencia con la que fueron tratadas por la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu a su regreso de Israel. Nunca habríamos imaginado que la Ertzaintza trataría a golpes a los activistas y las activistas vascas después de haber sido maltratadas por el gobierno de Israel, exclusivamente por intentar llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino. Insistimos, estas personas no son terroristas, sino todo lo contrario. Consideramos esa actuación de la Ertzaintza ha sido totalmente desproporcionada e injustificada. Ayer escuchamos al consejero, señor Zupiria, asumir la responsabilidad de lo ocurrido y decir que eso no tenía que haber pasado nunca. Por lo tanto, esas palabras demuestran que es muy consciente de la gravedad de lo ocurrido. Nosotras, a través de nuestro parlamentario de la coalición Sumar, Jon Hernández, hemos pedido también la comparecencia urgente del consejero para que explique con detalle qué ocurrió el sábado, qué actuaciones ha llevado a cabo para esclarecer lo ocurrido y cómo va a garantizar el gobierno vasco que esto no vuelva a suceder. Y también queremos recordar las palabras del propio Lehendakari el viernes en la entrega de credenciales de la 5ª promoción de la Ertzaintza, aludiendo a la gran responsabilidad y exigencia ética que debe tener la policía vasca y a la importancia del criterio, el autocontrol y el sentido de la justicia. Pues bien, lo sucedido el sábado en Loiu parece que no tiene nada que ver con las palabras del Lehendakari el viernes. En democracia, las fuerzas y cuerpos de seguridad también están obligadas a actuar conforme a las leyes y a las normas de las que nos hemos dotado, porque de lo contrario, la pregunta que nos hacemos es ¿a quién estarían defendiendo? Esperamos que el consejero dé todas las explicaciones sobre lo ocurrido en Loiu y que dirima todas las responsabilidades correspondientes. Asimismo, también consideramos muy preocupantes los rumores que apuntan a reuniones entre el PNV y Junts para propiciar una hipotética moción de censura del moción de censura del Partido Popular. A este respecto, queremos señalar dos cosas. Una, recordamos que el Partido Popular es el único partido de Europa condenado por corrupción. Y una segunda, instamos al PNV a explicar en qué beneficiaría al 99% de la sociedad vasca y española un hipotético gobierno de PP y de Vox. Es posible que las élites económicas vascas, ese 1%, estén interesadas en ese gobierno. Para el 99%, eso sería igual a menos derechos y libertades, a menos autogobierno, a menos vivienda pública, a menos sanidad y educación públicas, a menos euskera y a más privatizaciones. Por lo tanto, el PNV debe de explicar alto y claro si eso es lo que entiende por defender Euskadi, porque para nosotras eso es defender los intereses privados de un 1% en la sociedad vasca y española. El objeto también de esta convocatoria, de esta rueda de prensa, que es la celebración del Mundial de Fútbol en Bilbao y en Donostia en 2030, me acompaña nuestro concejal en Bilbao, Xavier Jiménez. La semana pasada el alcalde de Donostia decía
que estaba analizando qué supondría para San Sebastián, para Donostia, que fuera una de las sedes del Mundial del 2030. Después también hemos escuchado al Lehendakari aludir a las condiciones leoninas que exige la FIFA para celebrar este evento deportivo, y también a diputados y diputadas forales, tanto de Vizcaya como de Guipúzcoa. El PSE decía no entender el cambio de opinión del socio de gobierno, del PNV, en estas administraciones. Por lo tanto, lo primero que exigimos a PNV y a PSE es transparencia total. Tienen que explicar a la ciudadanía con todo detalle qué es lo que pide la FIFA para ser sede de un mundial de fútbol. Y tienen que explicar si ya conocían esos requerimientos antes y si en realidad ahora lo que pasa es que lo que les da vértigo es la cercanía de las elecciones. Estos días, también a través de algunos medios de comunicación, hemos podido conocer algunas de esas condiciones, como son las exenciones fiscales totales o el espacio público que hay que poner a su disposición o los requisitos que ponen en relación a la movilidad. Y también hemos podido conocer que hay ciudades como A Coruña, Gijón o Málaga que han renunciado ya a ser sedes del Mundial precisamente por las condiciones. Sin embargo, en Euskadi, una vez más, lo que estamos viendo es cómo PNV y PSE juegan a pasarse el balón y a ver quién de los dos gana el partido, aunque sea en los penaltis. Para Ezker Anitza, Izquierda Unida, ambas formaciones están actuando de manera irresponsable e improvisada ante un evento de estas dimensiones que tiene un impacto enorme en las ciudades en las que se celebra. Porque además recordamos que el Mundial de Fútbol, además del deporte, es un gran negocio para unos pocos. Por lo que la exigencia de exención fiscal total de sus beneficios económicos con estos eventos consideramos que es una auténtica tomadura de pelo, en especial para todas las personas que pagamos nuestros impuestos según lo que nos corresponde, y en especial para los y las trabajadoras que somos quienes más aportamos a las arcas públicas. El comercio local paga sus impuestos, las pequeñas empresas pagan sus impuestos, los y las trabajadoras pagamos nuestros impuestos. Por lo tanto, esos beneficios económicos que puede acarrear este evento también tienen que hacerlo. Y bueno, yo en concreto además soy concejala en el Ayuntamiento de Donostia, y lo que ya venimos viendo desde el año pasado y este año también es que los presupuestos municipales del Ayuntamiento han consignado ya en total 240.000 euros, a los que desde luego nos hemos opuesto porque la absoluta opacidad al respecto, y además porque cuando hemos preguntado, la única respuesta que hemos obtenido es que no es para el Mundial, sino para poder ser sedes de los Mundiales. Estamos hablando de unas cantidades de dinero enormes que no van ni siquiera a garantizar la celebración del evento en nuestras ciudades, sino a obtener o a posibilitar ser sedes del evento. Y bueno, también es necesario recordar el impacto que tiene en el día a día cotidiano este tipo de grandes eventos: restricciones en la movilidad, ocupación de espacio público, saturación de algunos lugares, por citar algunos, pero habría otros también. Por lo tanto, como decía antes, exigimos transparencia y claridad para que la ciudadanía sepamos con pelos y señales qué pide la FIFA y seamos la sociedad vasca las que digamos si estamos o no dispuestas a asumir lo que esto conlleva. Porque desde luego, si de lo que se trata es de atraer turismo, estamos ya, creo que es ya más que evidente que tanto Bilbao como Donostia están en el mapa del turismo y no necesitan eventos multitudinarios para conseguir esos objetivos. Bueno, por mi parte nada más, le paso la palabra a nuestro concejal en Bilbao, Xavier Jiménez, que también es un tema que vienen trabajando desde hace tiempo. Bueno, concretamente en el caso de Bilbao llevamos muchos años trabajando el asunto de los grandes eventos. Hay que recordar que en los últimos 8 años la inversión que han realizado las instituciones públicas solamente en el pago de los cánones, solo en el pago de los cánones,
de los grandes eventos ha sido de más de 40 millones de euros para financiar esos grandes eventos. Son más de 5 millones de euros al año solo en los cánones, sin tener en cuenta absolutamente las inversiones que se hacen de manera indirecta, desde el punto de vista de la dotación de servicios, la seguridad, movilidad e incluso algunas campañas que se hacen al margen de esos grandes eventos. Nosotras y nosotros llevamos muchísimo tiempo solicitando al Ayuntamiento de Bilbao, al área correspondiente, la puesta en marcha de una herramienta conjunta con el resto de administraciones públicas vascas para conocer con detalle el impacto de esos grandes eventos en nuestras ciudades, en nuestros entornos. Lo hacemos porque creemos que lo que se ha hecho hasta ahora es una falta terrible de transparencia, donde se han omitido datos fundamentales como el retorno fiscal, donde se han omitido datos fundamentales como el impacto ambiental. Hay que recordar que este tipo de eventos traen ruido, generan emisiones de CO2 derivadas del traslado masivo de turistas o incluso del aumento del tráfico en el aeropuerto de Bilbao, y el Mundial podría ser precisamente el máximo exponente de ello. Ahondan en la brecha de género, un análisis que tampoco se realiza a través de los estudios que nos plantean los gobiernos municipales, muchas veces además directamente realizados por las propias empresas que han organizado el evento. Hablamos de brecha salarial, hablamos del porcentaje de empleo que impacta directamente en las mujeres o incluso, como ha ocurrido en otros grandes eventos, en otras latitudes, pues una brecha y unas violencias que generan directamente sobre las mujeres. Hay que recordar, por ejemplo, el informe realizado durante el Mundial de 2006 relativo a la trata de mujeres y a la explotación sexual, que diagnosticó que durante aquel gran evento hubo más de 40.000 mujeres que fueron desplazadas para la trata sexual, ¿no? Es decir, son elementos que tenemos que poner sobre la mesa a la hora de hacer esa valoración. En lo relativo al impacto económico también solemos ser servidos con cantidad de datos relativos a la macroeconomía, pero no se nos suele detallar cómo se reparte ese impacto económico, quién se beneficia de esa inversión que se realiza del bolsillo de todas y todos, qué sectores son los que salen beneficiados y cuál es la distribución geográfica de esos impactos. Impactos que normalmente suelen realizarse en ciertos barrios del centro de las ciudades y, sin embargo, no tienen ningún tipo de reflejo en el entorno. Igualmente, se omiten los datos sobre la calidad del empleo que se genera en esos grandes eventos y, por supuesto, como decía al principio, los costes indirectos que esos grandes eventos suponen para las arcas municipales. En ese sentido, como se ha detallado en el caso del Mundial de Fútbol, la semana pasada fue la propia diputada general Elisabeth Echanove quien planteaba las dudas que tenía la propia Diputación en torno a la celebración del Mundial. Un día después fue el presidente del Bizkaiburu Batzar, Iñigo Ansotegui, quien de una manera un poco más extensa hacía también o continuaba esas dudas, y finalmente el propio lehendakari Pradales hablaba de, como se ha comentado, condiciones leoninas para la celebración de ese evento. Y sin embargo, el propio viernes nos desayunamos con declaraciones de un representante de la Federación Española de Fútbol, que lo que decía y lo que dejaba entrever es que las condiciones no habían cambiado en ningún momento desde que se anunciara allá por el año 2023 las intenciones de poner en marcha este gran evento en Bilbao. Unas declaraciones que posteriormente pues fueron respondidas y matizadas por el lehendakari diciendo que allá por el mes de marzo se les había leído una letra pequeña con la que no estaban de acuerdo del todo. Esto es un juego de trileros, es una falta terrible de transparencia que se hace además con recursos públicos, y precisamente por eso el pasado viernes registramos la solicitud de comparecencia de Conchi Claver, la concejala de Promoción Económica, Turismo y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, precisamente para que arroje luz sobre esto, para que ponga sobre la mesa cuáles son las condiciones reales que la FIFA y los agentes que están detrás de este gran evento le están solicitando a Bilbao, a Vizcaya y a Euskadi, y por supuesto para que ponga sobre la mesa cuáles son las líneas rojas y cuáles son las condiciones en las que ha de celebrarse este evento. Porque una vez más, esta falta de transparencia lo que deja patente es una incapacidad de sistematizar
y de tener criterios claros en torno a qué tipo de eventos sostenibles son necesarios o son posibles en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, y cuáles no.